Bien, como les había prometido, vamos a empezar a explicar un poco de configuración electrónica. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso de la última parte que estuvimos viendo de los modelos atómicos y vamos a hacer como un pequeño mix de lo que es el modelo atómico actual y de lo que sugiere el modelo de Bohr. Vamos a usar el modelo de Bohr para hacer un poco más sencilla la explicación, pero tenemos que aclarar que lo que voy a explicar ahora, de la forma que lo voy a explicar en realidad, eso no es así. Y vamos a ver cómo es el comportamiento de los electrones, ¿sí? Yo voy a hacer las órbitas de los electrones que están girando alrededor del núcleo, representando una similitud o comparándolo con el sistema solar. Bueno, eso no funciona de esa manera. Era un poco la idea que planteaba Bohr de la configuración electrónica. Ahí vamos a compartirles el power. Tuki, ahí tenemos. Bien, lo primero que para la distribución electrónica vamos a tener que tener en cuenta justamente el modelo de Bohr. Lo primero que planteaba el modelo de Bohr, para hacer un repaso del video anterior, que el átomo estaba constituido por un núcleo, ¿sí? Ahí se concentra la masa y la carga positiva. O sea, en el núcleo teníamos los neutrones y los protones. Y para Bohr, los electrones giraban alrededor del núcleo, describiendo un movimiento circular, por eso dice órbitas circulares estacionarias. Nosotros lo vamos a graficar así, eso no sucede así. Y solo lo que sí Bohr sí claramente lo tuvo en claro fue justamente que había órbitas permitidas que eran órbitas definidas por una energía, ¿sí? No voy a explicar mucho con detalle de esto, pero en lo que hace es mezcla un poco de mecánica clásica, que es el movimiento circular, con mecánica cuántica sobre la cuantificación de la energía. Por eso es que habla que hay orbitales u órbitas permitidas donde gira el electrón. Básicamente, lo que dice Bohr es, acá repasamos, tenemos el núcleo y acá tenemos girando los electrones en estas órbitas. Ahora lo que vamos a explicar es cómo es que están girando, cuántos electrones giran en cada órbita, etcétera, etcétera. Bien, cada órbita tiene una cantidad de energía. Entonces imaginemos esto. Estas órbitas permitidas de un electrón, acá dice, órbitas permitidas de un electrón para el modelo de Bohr de un átomo de hidrógeno. Bohr funciona perfectamente esta explicación solamente para el átomo de hidrógeno o los que se le dicen elementos hidrogenoides, que son los primeros 4 elementos de la tabla periódica. Y lo que hacían básicamente era excitar, entregar la energía a un electrón y lo pasaban a una órbita excitada. Y cuando el electrón volvía, emitía un fotón, ¿sí? Luz, un destello, exactamente. Si nosotros hacemos y tenemos una lámpara y la pasamos por una rendija y la rendija la pasamos por un prisma que descompone la luz, nosotros usualmente vemos esto. En un momento se creía que la energía era un espectro continuo, esto está explicado en otro lugar, pero cuando hacían lo mismo y en vez de poner acá luz blanca ponían la luz que emitía el átomo de hidrógeno, por ejemplo, recogían este tipo de espectro, donde tenían en el espectro de emisión franjas oscuras donde no había emisión y franjas donde sí había emisión. Entonces, de esa manera se daban cuenta que había órbitas permitidas donde los electrones se podían mover libremente. Y midieron las energías. Fíjense que acá las energías van aumentando desde menos 13,6. Electronvolt es una unidad de energía, no le vamos a dar mucha importancia a eso, pero fíjense que para el primer nivel energético tenemos esta energía, para el segundo menos 3,4 y así sucesivamente. Acá tenemos los niveles de energía crecientes. Y había científicos que hacían migrar los electrones de una órbita a la otra y medían estas energías y a cada serie de líneas tenían el nombre de los científicos que la estuvieron investigando como Balmer, Paschen, Brackett, Data. No es nada importante. Ahora, los electrones se mueven en un estado de energía que se llama nivel.
que básicamente el nivel me indica a qué distancia, ese que veíamos N1, N2, son los niveles de energía donde se encuentra el electrón. Los niveles arrancan del 1, son números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente se determina el nivel. Ahora, en cada nivel, los electrones se mueven de una manera determinada, y eso se llama orbital, ¿sí? El orbital se representan con letras S, P, D, F. Es decir, que yo tengo un nivel y a su vez en cada nivel tengo orbitales que actúan de forma de subniveles energéticos. Es decir, en cada nivel de energía yo tengo un orbital o dos orbitales o tres orbitales. Así tendremos que para cada nivel de energía habrá dentro de distintos orbitales que actúan como subniveles. Y entonces tenemos, la lógica es básicamente, el primer nivel tiene dos subniveles, o sea, perdón, un subnivel que es el subnivel S, u orbital S. El 2, nivel 2, tiene dos orbitales, los S, los P, los 3, 3S, 3P, 3D, 4, 4S, 4P, 4D, 4F, y así sucesivamente. Es decir, que a medida que aumenta el nivel de energía, aumenta la cantidad de subniveles. Para el primero tengo un subnivel, para el segundo 2, para el tercero 3, y así sucesivamente. Ahora, cada tipo de orbital que tiene una forma determinada me admite contener una máxima cantidad de electrones, ¿sí? Los niveles, los orbitales S admiten un número de electrones, los orbitales P otro número de electrones, y así sucesivamente. Siendo para los orbitales S, 2 electrones la máxima cantidad de electrones que yo puedo colocar dentro de ese orbital. Es decir, que el átomo, si una vez que agrego electrones en los niveles energéticos, se van llenando conforme a que en el subnivel, por ejemplo, si estoy en un S, 2 electrones, en un P, hasta 6 electrones, y así sucesivamente. Imaginemos una situación. Supongamos que yo tengo, ¿sí?, un protón y un electrón. Un átomo, ¿sí?, habíamos visto que tiene la condición de carga, una carga positiva, una carga negativa, y que lo identificábamos por la cantidad de protones. Así que si yo tengo un protón, mi átomo es el del hidrógeno. Entonces veamos cómo se escribe esto. ¿Cómo escribo yo esta situación? 1 es el nivel energético. El primer numerito es el nivel energético. La letra S me indica el subnivel, es decir, el orbital. Y la potencia, que no se llama potencia, el supraíndice, me está indicando la cantidad de electrones que tengo ubicados en ese orbital. Y el H1 significa que estoy tomando el hidrógeno que tiene un protón y que no tiene neutrones, por eso acá no puse nada más que un protón, no tiene neutrones, ¿sí? Recuerden que este era el número atómico y el de arriba es el número másico. Entonces, las configuraciones electrónicas se representan de esta manera. Se ponen el nivel energético, los orbitales y cuántos electrones hay en los orbitales. Esa sería la lógica. Ahora, yo lo que les digo es que en realidad, como dije al principio, esto no es la verdad, digamos que nos giran los electrones en órbitas circulares. Matemáticamente se determinó que la forma del orbital S es una esfera. Entonces, el orbital S tiene forma de esfera y la S es de Sharp y que admite máximo 2 electrones. Veamos otro caso. Imaginemos que yo ahora pongo 2 protones, o sea, el átomo que tiene 2 protones y 2 electrones es el helio. Entonces, ¿cómo va a ser mi configuración electrónica? 1s2. En el primer nivel tengo el orbital S que me admite 2 electrones como máximo y yo tengo para ubicar 2 electrones, aquí paro. Después tenemos nuestros amiguitos los P. Los P tienen esta forma de lóbulo que admiten 6 electrones. Después tenemos los D. Estoy mostrando las formas acá para que lo vean, que se llaman D por diffuse, admiten 10 electrones. Y los F admiten
14 electrones y tienen unas formas muy, muy, muy locas, que son las que estamos viendo ahí debajo. Veamos cómo se va completando una configuración electrónica. Núcleo del átomo, primer nivel energético. Mandamos un protón, un electrón, dos protones, dos electrones. Ahí tendría el 1s2. Es decir, que hasta acá yo estaría haciendo la configuración electrónica del átomo de helio. Si yo agrego un protón más y un electrón más, ya estaríamos en la configuración electrónica del elemento llamado litio, que es el que le sigue al helio en la tabla. Pero ese lo vamos a tener, acá tenemos dos protones más, es decir que tengo 4 electrones, entonces vamos a poner el primer nivel, tiene un orbital S. En este orbital S, máximo 2 electrones, pongo 2 electrones. Cuando yo ahora agrego dos protones, que agrego 2 electrones, paso al segundo nivel. Ponemos un 2 del segundo nivel. Segundo nivel, el primer subnivel que tiene, el orbital que presenta es el S, y el S dijimos que presenta 2 electrones. Es decir que esto sería la configuración electrónica del berilio. El berilio tiene 4 protones, 1, 2, 3, 4 protones, y tiene 4 electrones distribuidos de la siguiente manera. Supongamos ahora que yo agrego 6 protones más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 4, 10. Son 10 protones. Estaríamos haciendo la configuración electrónica del neón. ¿Que cómo van a estar ubicados? Bien, van a estar ubicados los dos primeros acá, los dos segundos en los dos S, y ahora viene el 2P, el 2P6. Y así sucesivamente voy completándolo. Así que si yo agrego más electrones, aparece el nivel 3, que aparece el 3S, aparece el 3P, y así sucesivamente voy agregando electrones y respetando siempre la regla que más electrones que la máxima capacidad que tiene el tipo de orbital no puedo colocar. Acá no puedo colocar 7 electrones porque lo máximo que me admite el orbital P son 6 electrones. Si yo agregase 2 protones más, ya estaríamos en el magnesio, que tendría 12, entonces completaría 3s2. Después, ¿cuál le vendrían? Los 3p, y acá estaríamos en el argón, que son 18 electrones. Bueno, acá aparece el primer conflicto. Y el conflicto es que yo, a medida que aumento los niveles, me aumentan los subniveles, me aumentan la cantidad de orbitales. Es decir que lo que se me va a producir es que al aumentar el espesor del nivel, voy a tener superposiciones con los orbitales del nivel siguiente y los orbitales del nivel anterior. Entonces, lo que va a aparecer ahora, va a aparecer un orbital que pertenece al nivel 4. El primer orbital que aparece al nivel 4 es el 4s. Y vamos a tenerlo presente en este lugar. Esto es una superposición que se empieza a generar en todo el resto de la configuración electrónica. ¿Sí? Son los 4s. Acá estaríamos en el calcio. Tenemos 20 protones, 20 electrones. Y primero se completan los 4s y obviamente después seguiré completando los 3D, que es el otro. Recuerden que el nivel 1 tenía el 1S, el 2 S y P, el 3 S, P y D. Ahora completo el D, pero primero tengo que completar el 4S. Esto es una superposición y ahora voy a explicar una regla que le va a permitir a ustedes poder determinar todas estas superposiciones. Entonces, una vez que yo completo el 4S, se llena el 3D. El 3D, bueno, ahí dice 3, en realidad son 10 electrones, perdón, y después sigo con el 4P. Esta superposición, ¿sí?, se llama el principio de llenado progresivo de Aufbau, que significa construir en alemán. Los electrones pasan a ubicar los orbitales de menor energía y progresivamente
se van llenando, ¿sí?, los orbitales de menor energía a los de mayor energía. Según la configuración de Aufbau de un átomo, se expresa mediante la siguiente secuencia. Entonces dice, bueno, completamos el 1s, después viene el 2s, después viene el 2p, viene el 3s, el 3p, y ahora tendría que venir el 3D, pero fíjense que acá el 4S está primero que el 3D, entonces se tendría que llenar el 4S, el 3D, el 4P, el 5S, el 4D, el 5P, y así sucesivamente. Madelung desarrolló un método visual, ¿sí?, que nos va a permitir hacerlo de una manera un poco más sencilla. ¿En qué consiste? En trazar flechas diagonales y nos va a permitir con el diagrama de Meller. Entonces, ¿cómo se van completando? Se completan de la siguiente manera. Primer nivel, 1, orbital S. Segundo nivel, 2S, 2P. Tercer nivel, 3S, 3P, 3D. 4S, 4P, 4D, 4F. Y así sucesivamente. Fíjense que lo que yo decía al principio se comprueba que a medida que aumento el nivel, me aumenta en 1 el número de orbitales que presenta. Y cada orbital me admite una máxima cantidad de electrones. Acá tenemos escrita la máxima cantidad de electrones que me permite cada uno de los orbitales. Esta es la regla, la famosa regla de las diagonales o la regla de Müller. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, vamos a poner un ejemplo para entender cómo funciona la regla de Müller. Y vamos a poner un ejemplo práctico para que lo puedan entender. Imaginemos que yo quiero hacer la configuración electrónica del flúor, ¿sí? El flúor tiene 9 protones. Entonces, de acuerdo a la regla de Müller, nos fijamos la primera de las diagonales. La primera diagonal es la 1s2, es la que viene de acá hasta acá. Entonces ponemos chill 1s2. Ubicamos de los 9, estos son protones y estos son electrones. Como esto es un átomo, tengo 9 protones y acá ubiqué 2 electrones. Es decir, que me faltarían ubicar 7 electrones. Sigo con la segunda diagonal, vienen los 2s. Entonces ahora ponemos los 2s y acá ya tengo ubicado 4 de mis 9 electrones. Y después del 2s empiezo con esta diagonal que arrancan los 2p. Los 2p me admiten 6 como máximo, pero yo necesito 5 para llegar a 9, entonces ponemos 2p5 y acá tengo mis 9 electrones. Recuerden que estos son electrones que no son protones, los protones los pongo acá, por eso que en cada vez que escribo un átomo les pongo acá la cantidad de protones y recordar que arriba es el número másico, que es la suma de neutrones y protones. Así tengo la configuración electrónica de un elemento, en este caso hice el flúor. Veamos qué pasa con el cloro. El cloro tengo que ubicar 17 protones. Entonces arrancamos por la primera diagonal, 1s2, segunda diagonal, 2s2, con este van 4. Y empezamos la tercera diagonal que empieza con el 2p6. Acá van 10, me faltan 7. 3s2, sigo la diagonal, van 12 y ahora de vuelta con el 3p completo, no lo vamos a poner completo porque me pasaría, serían 18 electrones, yo tengo que ubicar 17 y acá tengo mis 17 electrones. Vamos a hacer otro más, el potasio que es 19. Vean que a medida que voy aumentando el número de protones, todo esto se mantiene constante, porque obviamente voy completando siempre de la misma manera. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí? 3p6, arranco esta diagonal, y ahora viene el 4s. Hasta acá tengo 18. 2, 4 y 6 son 10, 12, 18. Es decir, que el 4 lo vamos a tener que poner con un solo electrón, 4s1, porque solo tengo que ubicar 19 electrones, porque hice el potasio. En el caso de hacer el hierro, tengo que seguir agregándole protones, los electrones porque tiene 26 protones. O sea que hasta acá teníamos 20, hasta el 3p6 tenemos 18 electrones. Acá con el 4s2 tenemos 20. Y fíjense que después del 4s, arranco la diagonal con el 3d. El 3d máximo es 10. Yo hasta acá tengo
20, solamente me faltan agregar 6, entonces no lo voy a poner completo, 3 de 6. Presten atención que yo lo puse cada nivel con un color distinto. No sé si se nota que el nivel 1 yo puse todo con un color verdecito, después con un color rosita, un ojo oscuro, violeta. Eso para que se den cuenta que cada uno de estos niveles lo pinto de un color distinto para que puedan identificar, ¿sí? Y ahí tengo el hierro. Hice uno más. El selenio tiene 34. Repetimos. Hasta acá van 18. 4S2 son 20. Y ahora el 3D lo completo. 3D 10. Hasta acá van 30. Y después sigue el 4P. El 4P máximo 6, pero como tengo que ubicar 34 y yo ubiqué 30, solamente ponemos el 4P4. Bueno, y así sucesivamente vamos completando. Voy a hacer un solo comentario. En algunos átomos, sobre todo en los elementos que están en el bloque D de la tabla periódica, esta regla tiene algunas modificaciones, porque uno tiene que entender que los átomos actúan, siempre tratan de estar en su estado de menor energía, o sea, siempre buscan estar gastando la menor energía posible. Entonces, van a ver a lo mejor en algunos átomos del bloque D que las configuraciones electrónicas no respetan esta lógica, pero la idea de explicar configuración electrónica tiene que ver más con el llenado y no analizando cada una de esas configuraciones electrónicas que salen de la regla que yo estoy explicando. Por eso es que eso no lo vamos a tratar en este vídeo. Sigamos. Imaginemos el helio, es un S2. Y acá pongo las configuraciones electrónicas de estos elementos. ¿Qué característica tienen todas estas configuraciones electrónicas? Que todos estos elementos, sacando el helio, son configuraciones electrónicas de los que están en la última columna, que son los elementos del grupo 18. Vamos a ver ahora en un segundo la tabla periódica y vamos a ver que estos elementos son los únicos elementos que de manera natural se encuentran como átomos, ¿sí? Vamos a buscar una tabla periódica para que podamos entender un poco mejor esto. Bien, acá estamos compartiendo la tabla periódica. Fíjense que el neón, el argón, el criptón y el radón, ¿sí?, se ubican en la misma columna. Estos átomos que se encuentran acá, la tabla periódica está formada por grupos. Los grupos son las columnas que vemos acá. El grupo va del 1 al 18, son 18 columnas en total, y el período son las filas. Es decir que en este caso, la tabla periódica que tenemos son de 7 filas. Todos estos, el neón, el argón, el criptón, y si ustedes prestan atención, después viene el xenón y después viene el radón, lo que comparten es que fíjense que las configuraciones electrónicas, en este caso, la del neón termina en un orbital P6. Y el argón también termina en un P6 y el criptón también termina en un P6 y, o casualidad, ¿sí?, perdón, acá está, se ubica en el mismo lugar. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Lo que quiero mostrar es que la tabla periódica, la forma caprichosa que tiene que ver con su configuración electrónica. Es decir, los átomos están distribuidos dentro de la tabla periódica de acuerdo a su configuración electrónica. ¿Cuál es el objetivo de construir una tabla periódica? Bueno, la idea es de agrupar los átomos de una manera que nos brinden información acerca de sus comportamientos. O sea, la regla de la tabla periódica, de la clasificación de cómo yo ordeno los átomos, obviamente que es caprichosa y la decide el hombre cómo se quieren, o cómo los quiere tener ordenados. Hubieron otros tipos de tablas periódicas que no los vamos a tratar en este video, pero la tabla periódica responde esta distribución a
cómo están los electrones, porque aparentemente, de acuerdo a dónde se encuentran los electrones, las propiedades de los átomos tienen cierta regularidad. Y vamos a poner el ejemplo del grupo 18. Sacando el helio, los gases, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, se llaman gases nobles. Y estos elementos tienen una característica muy particular. Son los únicos elementos, como dije hace un rato, que de manera natural se encuentran en su forma de átomos. El resto de los átomos, es decir, flúor, cloro, azufre, fósforo, manganeso, hierro, calcio, no, aparecen unidos a otros átomos. No encuentro oro puro en la naturaleza, sacando un poco el oro aluvional, pero tampoco encuentro el hierro, encuentro mineral de hierro, encuentro mineral de zinc, o sea, siempre aparecen combinados. De hecho, el oxígeno que nosotros estamos respirando está combinado con otro oxígeno, así que ni siquiera el oxígeno, por más que decimos que respiramos oxígeno, lo cual es cierto, es un átomo, sino que es una molécula, está unido un oxígeno a otro oxígeno. Esa es una de las características que presentan los gases nobles. Ahora voy a hablar del helio. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Es que con esa configuración electrónica consigo que el átomo sea estable. O sea que hay una relación entre el orbital completo, miren acá, el P que termina estando completo, y la estabilidad de la partícula. Bien, entonces leemos estos elementos pertenecientes al grupo 18 de la tabla periódica se presentan como átomos. Son los únicos que aparecen como átomos y esto se debe a su configuración electrónica. Vamos a explicar ahora con un poco más de detalle qué parte de la configuración electrónica es la que define la posición en la tabla. Ya vamos a hablar del helio. Vamos a definir lo que es la configuración electrónica. Recuerden que la configuración electrónica de los gases nobles es la más estable de toda la tabla periódica y esa estabilidad le permite a esos elementos del grupo 18 a estar en forma de átomos y no necesitar estar combinado con otros átomos para conseguir esta estabilidad. Nosotros habíamos visto la configuración electrónica del flúor, que es 1s2, 2s2 y 2p5. En esta configuración electrónica yo puedo detectar que, por ejemplo, la parte que corresponde a el 1s2 pertenece a la configuración electrónica del helio. Retrocedan si quieren el video y vean que cuando hice la configuración electrónica del helio pusimos 1s2. ¿Qué me está indicando? Esto me está indicando que esa parte que tiene la configuración electrónica del flúor, el A1s2, son electrones que están muy estables. Y como la definición de configuración electrónica externa dice que son los electrones que participan en los enlaces químicos, es decir que los electrones que no tienen estables el flúor son los que están acá, el 2s2 y el 2p5, porque no están completos, no tienen configuración electrónica de gas noble. Entonces, esta parte de la configuración electrónica se llama configuración electrónica externa, es decir, que para poder estabilizarse y el flúor unirse a otro átomo, que no lo vamos a explicar ahora, va a usar estos electrones, que en este caso son 7 electrones, va a usar esos 7 electrones para poder estabilizarse. Los gases nobles, a pesar de ser estables, también tienen configuraciones electrónicas porque si bien naturalmente están estables, pero si yo los quisiese hacer reaccionar, si los únicos electrones que me va a dar el átomo van a tener disponibles para poder producir una unión, hay compuestos donde hay gases nobles, serían los del último nivel energético, que es el 2. El 1s2 va a pertenecer a la del helio y la última parte es la configuración electrónica externa. Es decir, que hasta ahora puse dos átomos donde la única configuración electrónica interna que tienen es la 1s2 que pertenece al helio. Veamos el caso del potasio. En el caso del potasio, que ya hicimos la configuración electrónica, la tenemos acá, esta parte, el 3p6, si recuerdan, pertenece al argón.
y la configuración electrónica externa mía va a ser el 4s1. Es decir, que el potasio va a usar nada más que el electrón que tiene en el 4s1 para poder unirse. Ese electrón que tiene ahí, esa parte de la configuración electrónica del potasio se llama configuración electrónica externa. Como norma, yo lo que podría decir es que para buscar una configuración electrónica externa tendría que buscar el último P completo. ¿Por qué? Porque los gases nobles, excepto el helio, tienen todos un P completo. Recuerden la diapositiva, ahora mismo la vamos a buscar y la vamos a poner, en donde aparecen las configuraciones electrónicas de los gases nobles. Acá tenemos las configuraciones electrónicas que estuve hablando recién. El helio es 1s2. El neón es 2p6. En la última parte, ya 2s2, 2p6. El argón, 3s2, 3p6. Entonces, fíjense que cada vez que tengo un P completo, eso es configuración electrónica externa. Si yo no tuviese un P completo, como el caso del flúor, entonces tengo que buscar un gas noble y el único gas noble que tengo es el helio, el 1s2. Entonces, en general, las configuraciones electrónicas externas las determino buscando el último P completo. Si no tengo P completo, busco el 1s2. Y ahí me va a dar justamente cuál es la configuración electrónica externa. Lo único que voy a decir es que el helio, por más que no tenga P completo, se comporta como un gas noble y lo vamos a mandar a la columna de los gases nobles. Esto es una inconsistencia que tiene un poco la tabla periódica, pero recuerden que la tabla periódica está armada por un capricho nuestro y los átomos no saben que existe en la tabla periódica. Por eso es que a veces, más de una vez, me van a escuchar a mí decir, bueno, en este caso esto no se cumple, o esto pasa acá, o esto pasa allá, porque no tiene la regularidad, la rigurosidad que tiene la matemática, porque no es una ciencia fáctica como si es la matemática. Este tipo de, perdón, ciencia formal, la matemática, es una ciencia fáctica, esto que sucede con los que se produce a través de los hechos, y los átomos se unen como ellos quieren, no como uno pretende normalizarlos. Bien, vamos a seguir con la configuración electrónica externa. Vamos a hacer la del potasio, tuki, 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 que lo habíamos hecho. Tenemos acá, era configuración electrónica 4s1. Vamos al caso del hierro. El hierro ya la teníamos hecha. Tenemos hecho la configuración electrónica. Estoy usando los mismos elementos para que lo podamos ver. Entonces, acá, ¿dónde estaría la configuración electrónica? Busco. ¿Cuál es el último P completo? 3P. De acá para atrás, todo esto va a ser configuración electrónica interna, súper estable. De acá para adelante es la configuración electrónica externa. Serían los electrones que va a usar el hierro para poder combinarse. Usa los 4s2 y los 3d6. No es todo tan sencillo, pero para lo que yo necesito explicar lo vamos a considerar así. Vamos a ver el selenio. Bueno, acá ya tenemos algunas dificultades donde vamos a tener que modificar toda la explicación. El selenio es lo que me dice, bueno, busco el último P completo, bueno, dice, mira, 3p6, chill, mandamos 3p6. Esto sería mi configuración electrónica interna. Bueno, podremos decir que sí. Pero, fíjense que yo acá, en lo que me quedaría como lo externo, aparece el 3D. Y el 3D, a diferencia del 3D del hierro, está completo. ¿Qué significa que esté completo? Que está estable. Y no solamente que está estable, sino que energéticamente ya tengo estable todo mi nivel 3. ¿Sí? Es decir, mi nivel 3 logra estabilidad con el P completo. Pero los D tienen un poco menos de energía y cuando se terminan de completar, todo el nivel queda estabilizado. Por lo tanto, una vez que el 3D esté completo, esos electrones, el átomo de selenio no lo va a usar para combinarse, o sea, solo va a usar los que tengo en el 4s y en el 4p. Por lo tanto, el 3D pasa a estar en el lado de la configuración electrónica interna y la configuración electrónica externa va a ser la 4s2, 4p4. Al completarse el orbital 3D, el nivel 3 queda completo
no usa los electrones para combinarse. Eso es lo que sucede, por lo tanto, los voy a sacar de mi configuración electrónica externa y me va a quedar solamente 4C2, 4P4. Bien. Tiki. Vamos a explicar en el próximo video, acá les hago un avance de lo que es grupo y periodo, que lo vamos a sacar con la configuración electrónica externa. Para no agobiarlos con tanta explicación, vamos a cortar el video acá y después voy a hacer otro video tratando de explicar grupo y periodo. Entonces con esto damos concluido configuración electrónica y configuración electrónica externa, chicos. Los veo en la próxima. Espero que les haya gustado. Comentarios, like y todas esas cosas. Les voy a agradecer infinitamente. Les mando un saludo. Adiós.